La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17. Biblia Abierta. Este y todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, tu cita es con Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de pena yo estaré. Muy bien, la bendición de nuestro Dios sea con nosotros a esta hora de la tarde. Bienvenidos a este su programa Biblia Abierta, un viernes más para honra y gloria a nuestro Dios, el poder participar de la preciosidad de su mensaje a esta hora de la tarde. Considerando que las familias ahí en el interior de su hogar, ya frente a su monitor, con su Biblia abierta, al igual que su servidor, como también a su libreta de apuntes, su lápiz, y para gozar y disfrutar de una hora de programa de Palabra de Dios a Biblia abierta. Por lo tanto, nuestro cordial saludo a cada uno y muchas gracias por preferir y sintonizar este programa. Así que para la honra y gloria de nuestro Dios, nos colocaremos en la presencia de nuestro Dios, como es propio en este programa, podernos dirigir a través de la oración a nuestro Padre Celestial, para que podamos conducir la presentación de nuestro tema en esta tarde de la mejor manera. Nos ponemos en presencia del Señor, allí en el interior, en la intimidad de sus hogares, pues usted también puede acompañar la oración. Cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, Padre Santo y amado, lleno de toda bendición, venimos delante de ti a esta hora de la tarde, muy agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, la muy buena bendición de participar, oh Dios, de un programa más a través de este medio de comunicación, como lo es Teleestrella Canal 25. Gracias, oh Dios, por bendecir a este medio, gracias por permitirnos llegar a muchos hogares, gracias porque podemos, oh Dios, a través de la tecnología, abarcar muchos corazones, muchas almas preciosas para tu honra y tu gloria a través de la luz de tu palabra, a través del momento en el que presten atención, escuchándola para que puedan satisfacer sus necesidades espirituales. Te pedimos, oh Dios, por cada televidente, por cada familia que ha hecho presente al sintonizar su monitor y poder ahora disfrutar de la prédica en este programa. Te pedimos, oh Dios, por lo que lo harán en el transcurso del tiempo, para que lo aprovechen a la menor brevedad posible y que puedan ser parte de los que se informen con el contenido de tu palabra, de lo más que podamos expresar ahora. Eterno Dios, te pedimos también así por los que nos sintonizan a través de los diferentes medios de la internet, para que seas tú también quien puedas ayudarles a través de tu palabra pronunciada con estos medios. Bendito Dios, gracias por la oportunidad, esperando, oh Dios, que nuestros corazones y nuestra mente dé cabida a tu palabra para que haga el trabajo necesario. En Jesús nuestro Salvador, te oramos y damos las gracias. Amén. Muy bien, y es ahora entonces como hemos de participar en el programa de esta tarde. Y como ya es conocido para nosotros, seguro que ya revisaron su monitor, la pantalla inferior. Tenemos como título de nuestro tema, Mañana a estas horas. ¿Cuántos de los que ahora apreciamos la palabra de Dios a través de este medio, nos estamos presentando delante de nuestro Dios con algunas respuestas, queriendo obtener algunas respuestas, queriendo obtener la bendición en calidad de promesa cumplida? ¿Cuántos nos hemos acercado a nuestro Dios por las diferentes situaciones que estamos atravesando? Y sabe, ahora resulta que Dios, a través de la confianza que tenemos en Él, nos puede mandar a decir a través de su palabra, mañana a estas horas. Esta expresión
La encontramos aproximadamente unas 2 o 3 veces en el Antiguo Testamento. Por ahora la que hemos de estudiar la basaremos en el libro de Segunda de Reyes. Y quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes en el capítulo 7. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Segunda de Reyes capítulo 7. La expresó el profeta Eliseo cuando de parte de Dios dio a conocer esta expresión o este mensaje. Y lo dijo de la siguiente manera. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1 adelante. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoya, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Por lo menos hasta aquí, luego continuamos. Si notamos, cuando Dios dio a conocer como respuesta a la situación que se estaba viviendo en Samaria. Samaria estaba atravesando momentos difíciles, momentos duros como nación. Esto a raíz o a causa de la rebeldía o de la desobediencia. Cuando Samaria está en esta situación, que era la parte norte de Israel, entonces el resto de Israel, las 2 naciones que habían, las 2 tribus que habían quedado de la parte sur, se estaban viendo también en problemadas. Y resulta que la desobediencia les había llevado a situaciones extremas, a momentos difíciles, a momentos duros como nación, como pueblo de Dios. Les había llevado a hacer cosas inhumanas, cosas irracionales. Venían de momentos bastante críticos, cual no se quiere pensar lo que podría suceder con las naciones, pero que no tiene más que la dependencia a causa o a raíz del pecado o la desobediencia. Entonces, si notamos, antes de que Dios enviara a través del profeta Eliseo esa expresión de mañana en el verso 1, si revisan conmigo, a lo mejor reducimos un poco el audio ahí en máster, parece que tenemos mucho eco. Dice en el verso 1, si notamos, dice: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Noten la expresión de parte de Dios a través del profeta Eliseo. Dice: mañana a estas horas. Ese título es muy importante y muy necesario en nuestra vida hoy, porque lo que indica es que Dios tiene respuestas, y las tiene tan inmediatas y tan a la mano, que lo que se necesita es confiar en Él o regresar de la vida de pecado o de la vida de desobediencia hacia Él. Y las respuestas están, como decimos, a la vuelta del día, a la esquina de la calle, al alcance de la mano. Eso es lo que significa mañana a estas horas. Ahora bien, ¿qué había sucedido? Quiero que conozcamos un poco el antetexto. ¿Qué tenemos antes de que Dios dijera: mañana a estas horas respondo para con Samaria? Mañana a estas horas le saco de la crisis. Mañana a estas horas les tengo la respuesta por la cual están sufriendo tanto, la que están esperando tanto. Mañana a estas horas. Pero también, a más de que muchos estamos pensando mañana a estas horas, también nos vamos a encontrar por ahí contrarios, como los que tenemos en el verso 2. Dice que el príncipe cuyo hombro se apoyaba el rey, ¿verdad?, dijo: solamente que Jehová hiciera ventanas en los cielos ahora mismo y derramara toda clase de bendición, es que podría hacer esto. Y lo dijo en una forma lo dijo en un tono o una forma de duda. Ahora bien, es posible que muchos no están creyendo de la forma en la que Dios está respondiendo. Pero antes de que cayeran a la promesa de que mañana a estas horas Dios tendría la respuesta, y mucho antes de que expresara el príncipe dudoso
y dijera que no, que solamente si Dios abriera en ese momento ventanas en los cielos, Dios va a poder comprobar que no necesariamente tiene que abrir ventanas de los cielos y empezar a decirle que las abra, porque la respuesta las tiene de cualquier lado o de cualquier forma. Antes de que sucediera eso, miremos la situación en la que se encontraba Samaria. Miremos la situación que le había venido a raíz o consecuencia del pecado. A lo mejor bajamos un poquito el volumen en set porque tenemos un eco fuerte. Bien, volviendo así, dice entonces, bien, gracias. Dice entonces el versículo 24 del capítulo 6 de Segunda de Reyes, si conocemos un poco así, dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Notemos esto. ¿De qué le estaba viniendo la situación difícil? A raíz de un sitio, es decir, a lo que conocemos como toque de queda, o lo que conocemos como una nación cuando está con problemas políticos. Y ahora resulta que Samaria está sitiada. No pueden entrar, no pueden salir. Y por lo tanto, dice, hubo gran hambre en Samaria. Note esto, hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio o de aquel toque de queda. Tanto que la cabeza, escuche esto, tanto que la cabeza de un asno, o sea de un burro, se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cad de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Era caótica la situación. No he escuchado que nuestras naciones lleguen a semejante asunto. O por lo menos las que nos rodean, involucrando la nuestra. Ahora bien, sí he visto donde a través de noticias tenemos naciones con situaciones tremendas, exageradas, haciendo cosas, como dije en el comienzo del programa, inhumanas, irracionales, sin sentido. ¿Sabe? No es nuevo. Que las naciones sufran por cuestiones de alimento, no es nuevo. Que las naciones emigren de una hacia otra, que vayan en busca del trabajo, que vayan en busca de alimento, que vayan en busca del bienestar, que vayan en busca de sobrevivencia. ¿Sabe? Por la sobrevivencia los seres humanos hemos hecho mucho. El asunto está que la mayoría de las situaciones que se dan a nivel social, a nivel físico, a nivel de nación, a nivel de país, si somos bastante cuidadosos y si creemos mucho en el mensaje de nuestro Dios, se dan a través de la desobediencia, se dan a través de dar la espalda a Dios, o se dan a raíz de que apartamos el mensaje de Dios de nuestras vidas, el verdadero mensaje de nuestras vidas. Eso fue lo que sucedió con la parte norte de Israel, específicamente por el lado de Samaria, que se había quedado como capital de los 10 reinos, de las 10 tribus de la parte norte de Israel. Y resulta que a raíz de la desobediencia, que Dios ya le había dicho que como consecuencia las naciones los iban a sitiar, que como consecuencia las naciones los iban a volver cautivos, que como consecuencia se iban a aprovechar de ellos, que como consecuencia les vendrían plagas, que como consecuencia les vendrían hambre, les vendrían peste, les vendrían pestilencia. Eso lo podemos corroborar en el libro de Deuteronomio capítulo 28, en el libro de Levíticos, aún en el libro de Éxodo. Siempre Dios dijo que como consecuencia del pecado, que como consecuencia de la desobediencia, que como consecuencia de alejar su palabra de su vida, los resultados iban a ser del inesperado, es decir, de lo que no se esperaran. ¿Qué tanto? Tanto que ahora la situación de hambre a raíz de la desobediencia, debido al sitio que se le ha hecho, la cabeza de un burro valía más que cualquier otra cosa. Si la cabeza de un burro estaba alrededor o andaba en el precio de 80 piezas de plata, ¿se imagina usted cuánto costaba el resto del burro? ¿Se imagina cuánto costaba otro tipo de animal? Si el burro para el pueblo de Israel era inmundo, caía en la calidad de cualquiera de los otros animales que Dios había declarado inmundo, y aún así un alimento o una comida inmunda tenía ese precio. ¿Cuánto no podría costar lo que el tipo de animal o el tipo de carne que se podían comer? Pero la situación era tan caótica, era tan dramática, era tanta la necesidad que se vio el pueblo de Dios hasta comprando cabezas de burro, cabeza huesuda, por 80 piezas de plata. ¿Sabe cuánto era eso?
una moneda de plata que valía 11.4 gramos en el tiempo de los hebreos, por 80, aproximadamente unas 912 gramos, era lo que tenían que entregar por una cabeza de burro. Pero no solo eso, la necesidad también que presenta el versículo 25 dice, y la cuarta parte de un cad de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y podemos decir, hermano, muy exagerado, como que compraban el estiércol de paloma. Muchos comentaristas y muchos intérpretes caen en alguna situación aquí, unos pensando, sí, se comían el estiércol de paloma o compraban el estiércol de paloma como alimento. Otros dicen, se refiere a una planta que existió o que existía, como la vaina del frijol. Son los comentarios que más o menos he logrado entender, pero no registro en la palabra de nuestro Dios, no registro en la Biblia abierta que me presente el estiércol de paloma como nombre de una planta o como nombre de alimento. Lo que más encuentro en la palabra de Dios es que el estiércol era utilizado como combustible o como combustión, era utilizado como gasolina o era utilizado como petróleo para poder cocinar. Eso lo podemos comprobar en el libro de Zacarías, para ser un poco más exacto. Pero independientemente del contexto del que estamos hablando, en realidad está hablando de la necesidad en la que habían caído, de la necesidad de comida, de cómo satisfacer el hambre. Si nos dejamos llevar por el contexto, está colocado como alimento. Y si no está colocado como alimento, entonces tiene que estar colocado como lo que utilizaban para cocer el mismo burro. Así que de una u otra manera, lo que nos deja ver es la necesidad por la que están pasando. Es la situación en la que los tiene la desobediencia. Es el resultado o la consecuencia de haber caído en el abandono de los mandamientos de Dios o de la obediencia a Dios. El pecado les ha llevado tan largo que los ha hundido hacia ahí. Y ahora Dios, como respuesta a la situación, les dice, mañana a estas horas las cosas van a cambiar. ¿Pero por qué? Porque no solamente era que estaban comprando la cabeza de burro por 80 piezas de plata, y no solo era que una cuarta parte del cad de estiércol de paloma valía 5 piezas de plata. Es decir, hablar de un cad en el lenguaje bíblico era hablar de un 16, escuche esto, de un 16 de la unidad básica. La unidad básica en realidad se componía de un octavo y luego le iban a sacar un 16 porque era la cuarta parte. Por lo tanto, era carísimo. Ya se imagina el hambre que había en ese tiempo, a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia, a raíz de la maldad, a raíz de haber alejado a Dios de sus vidas, como en nuestro tiempo. ¿Sabe? Hoy también nos estamos comiendo muchas cabezas de burro, y no literalmente. Pero, ¿y cuál es la distancia que nos falta para caer ahí? Hoy también podemos estar comprando estiércol de paloma. Y a lo mejor no literalmente. Pero ¿y cuánto nos falta para llegar ahí? Y si continuamos en el pecado, y si continuamos en la desobediencia, y si seguimos alejando nuestras vidas de nuestro Dios, nos faltará mucho. Dios nos libre de semejante situación. Pero eso no es tan dramático, ni tan caótico, ni tan asombroso como lo que hemos de seguir leyendo. Revise conmigo que mucho antes de que Dios les dijera, mañana a estas horas todo eso va a cambiar, mucho antes sucedía otro asunto. Y revise conmigo en el versículo 26, el verso 26 dice, y pasando el rey de Israel, escuche esto, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, una mujer de Samaria, por la necesidad, típico de las madres, por querer satisfacer las necesidades, y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, vea las situaciones en las que habían adentrado. Esta mujer me dijo, escuche esto, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. ¿Le impacta? ¿Sabe? El que compre en la cabeza de burro ya me parece inhumano. Pero los acuerdos a los que entraban o estaban entrando, ¿a qué les suena? Es el fin del mundo. Y no se terminó en ese momento. Y no se terminó. Y revise, dice,
esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy. El hambre, la necesidad, la situación era tan tremenda, era tan dura. La condición de país, todavía no llegamos ahí. Bendito Dios, que nuestras naciones todavía no llegan a hacer este tipo de tratos. Y note, y lo hicieron, y dice, y mañana comemos el mío. Ese fue el trato. Dice, comimos pues a mi hijo. Mire, comimos pues a mi hijo. Y luego el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Se imagina estas palabras frente a un gobernante? ¿Se imagina estas palabras frente a un hombre de Dios, a un líder de Dios? ¿Se imagina estas palabras o esta conversación entre amigos, entre vecinos, entre familia? Y que luego se tengan que tratar estos asuntos y decir, la situación aquí es tan difícil que aquí cualquier cosa es buena para sobrevivir. El pecado nos hace hacer tratos, la desobediencia a Dios nos hace ir a tratos o a pláticas que decimos, eso nunca lo voy a hacer o nunca lo voy a pensar. No sabemos, a menos que dejemos ese tipo de vida, a menos que nos acordemos que tenemos Dios. Mañana a estas horas las cosas pueden cambiar, pero por ahora estas son las realidades. Comprando lo inmundo y pagando un precio alto por lo inmundo, como la cabeza de asno, como el estiércol de paloma, y como haciendo tratos de caníbales. ¿Sabe? No es la primera vez que Dios habló de esta situación. Aquí vemos el cumplimiento más bien de lo que Dios había dicho en el pasado. En el pasado Dios había dicho lo siguiente, solo para corroborar en el libro de Deuteronomio, si tú lo revisas conmigo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, solo para que, a la luz de la palabra de nuestro Dios, mucho antes de que el pueblo cayera en esta situación, Dios ya se lo había dicho. Mire, cuando le dio los mandamientos, cuando le dio la ley, cuando le dio su palabra por primera vez, Dios se los dijo. Les dijo que la obediencia traería consecuencias buenas, agradables, correctas, perfectas, satisfactorias, pero que la desobediencia también traería. Y revise conmigo, Deuteronomio capítulo 28, a la luz de la palabra de nuestro Dios, considerando usted le tiene, leeré, usted sigue la lectura conmigo, y dice así, Deuteronomio capítulo 28, en el verso 57, las consecuencias de desobediencia son estas. En el verso 57 dice, al recién nacido, escuche, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en sus ciudades. A raíz de la desobediencia le vendrían situaciones difíciles. Cuando sus enemigos, dice, los tomaran, como lo que estaba sucediendo en Samaria. Los sirios los habían sitiado y ahora resulta que hay un toque de queda que no les permite ni entrar ni salir ni hacer nada. Se pierde todo. ¿Sí sabe qué es estar en un toque de sitio? Y luego dice, ahí es donde van a ver la necesidad y van a empezar a hacer trato hasta con sus hijos. Así les dijo Dios, mucho antes de que se cumpliera. Note cuánto hay de diferencia entre el libro de Deuteronomio y el tiempo de los reyes. Ha pasado cualquier cantidad de años. En el verso 53 del mismo capítulo, siempre de Deuteronomio capítulo 28, revise conmigo, Deuteronomio capítulo 28, verso 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. ¿Sabe? En ese momento está en calidad de profecía. Dios le dijo, esa va a ser la consecuencia si te alejas de mi pacto, si te alejas de mi ley, si das la espalda a la obediencia, vas a tener muchas consecuencias. Y donde caigas, traerá gravísimas consecuencias, a tal grado que entrarán en trato de comerse el fruto de su vientre. Luego, Jeremías, mucho después de que Dios lo dijo en Deuteronomio, mucho después de que se cumplió en el tiempo de los reyes, ¿sabe? El profeta Jeremías lo mencionó, revise conmigo, solo para comparar las escrituras.
a Biblia abierta, Jeremías capítulo 19. Jeremías capítulo 19 nos puede ayudar en esto y lo conocemos un poco mejor. Aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Jeremías, después del libro de Ezequiel, Jeremías capítulo 19, justamente en el verso 9. Revise conmigo, Jeremías 19, 9. Y les haré comer. Esta es otra profecía, más adelante, después del tiempo de los reyes, ya en el tiempo de los profetas. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. ¿Sí notamos? ¿A raíz de qué iba a ser esto? Revisa el verso 3, ¿a raíz de qué? Siempre el capítulo 19. Dice, dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo lo que lo oyere, le retiñirán los oídos. Y en el verso 15, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para oír mis palabras. El no atender el mensaje de Dios ha traído situaciones difíciles. Siempre ha sido así. Pero eso solo es la consecuencia por desobedecer. Pero no es en sí lo que Dios quiere. Ese es el resultado de lo que yo me busco, por abandonar o por dar la espalda al Dios verdadero, a su palabra. Pero en el mensaje de Dios lo que está es, mañana a estas horas la comida se pone más barata que nunca. Mañana a estas horas la medida, como dice Segunda de Reyes 7, el SEA, es decir, la unidad básica de harina de trigo, esa es flor de harina de trigo, va a estar a un ciclo. Era la moneda más común en el tiempo de los hebreos o en el tiempo de Israel. Lo más barato es como hablar de nuestro tiempo, un lempira o un peso, decimos en el lenguaje popular. A peso va a estar. Y la medida de 2 seas de cebada, era otro tipo de harina, de menos calidad o de inferior calidad a la de trigo, pero igual bastante consumible. Dice 2 medidas por un ciclo. Iba a estar barato todo. Pero que a un país en crisis, que a un país en emigración, que a familias con una pobreza, con extrema pobreza, que vivamos con menos de la cantidad de 20 lempiras, y le digamos que con el valor de 20 lempiras compraremos muchas cosas como estas, nadie diría, vive Dios que así es. Al rato diríamos como dijo el príncipe, solo que Dios se ponga a hacer ventanas en los cielos por ahora, y esto se hará. Pero notemos, ¿qué fue lo que sucedió? Según el verso 3, Dios tiene sus formas, y tiene formas básicas, sus formas únicas, sus formas que violentan o arrebatan el pensamiento humano, formas de responder que nos deja perplejos y que supera a la física, a la matemática, a la ciencia y a cualquier otro conocimiento humano. ¿Por qué? Porque la forma en que Dios tenía planes para hacerlo es de la siguiente manera. Revise conmigo el verso 3 del capítulo 7 de Segunda de Reyes. Dios es práctico, a Dios todo le sirve. Y mire cómo iba a arreglar eso. Si Dios dijo, mañana a estas horas, estos van a ser los nuevos precios. Mañana a estas horas el pueblo de Samaria está comiendo y barato. Mañana a estas horas entran y tienen soluciones. Porque regresan a la obediencia, porque los voy a sacar de la situación, porque se acuerdan de que tienen Dios, porque vuelven a mí, y no importa la situación en la que los han hecho entrar los hombres, los gobernantes o las otras naciones, tengo mi pueblo todavía ahí. Si todavía hay pueblo de Dios, levantémonos, porque nos está diciendo Dios que mañana a estas horas las condiciones son diferentes. Verso 3 del capítulo 7 de Segunda de Reyes. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos,
los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? La situación era grave a nivel de nación. Y más que ellos estaban leprosos, sí sabe, un leproso en el tiempo de Israel o en el tiempo judío, estaba a las afueras de la ciudad, pues no tenía aceptación dentro del ambiente o la jurisdicción del pueblo. Y por lo tanto dice el verso 4, si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Entonces toman la siguiente decisión: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Total, aquí estamos perdidos. No podemos ir a Israel o a Samaria porque no nos dejan entrar. Igual ahí hay hambre. Estamos afuera de la ciudad o afuera de los límites de la jurisdicción por nuestra lepra o por nuestra condición, que solo Dios la puede curar, pues no había cura para la lepra. Igual vamos a morir. Y si vamos hacia los sirios, que es la única alternativa porque son los que tienen alimento, solo llevamos una opción: que nos den alimento. Perdón, solo tenemos dos opciones: que nos maten o que nos preserven la vida. Si nos preservan la vida, pues vamos a vivir porque vamos a tener que comer. Pero cuando Dios responde y cuando Dios quiere responder, todo le sirve, hasta los leprosos. En este caso, verso 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. ¿Cómo que no había nadie si eran los que tenían sitiados a Samaria? Cuando llegaron no había nadie. Pero cuando ellos iban de camino, Dios hizo algo. Dios hizo algo porque su palabra era: mañana a estas horas, y el tiempo estaba avanzando. Mire cómo hace Dios los asuntos, cómo une cabos, cómo ata cabos, cómo hace las cosas en secuencia, cómo hace que tenga lógica, que tenga sentido, y no tiene que explicarnos nada. Pero lo hace. Nota el verso 6, perdón. Dice: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: y aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. 4 leprosos. El paso de 4 leprosos, ¿en qué los convirtió Dios? En ruido de gran ejército, de gran caballeriza, estrépito de gran guerra. El paso de 4 leprosos. En otras palabras, estamos hablando 8 pies hace Dios que suenen a ejército. Y esto les hizo temblar. Y esto les hizo entrar en miedo a los sirios, que eran los que tenían todo el alimento, que eran los que tenían la solución para Samaria, la solución para Israel, la solución para ellos mismos, y a saber para cuántas más naciones que podrían tener sitiadas. Ellos te lo tenían todo. Y Dios hace que cuando los leprosos deciden salir y va en camino hacia el campamento de los sirios, se escuche que sus pasos, que el avance de su caminar se escuche como ejército, como ruido de caballos, como estruendo de carros. Así trabaja Dios. Ahora bien, mañana a estas horas, Dios puede levantar respuestas de donde usted y yo ni lo pensamos. Y puede hacer que nos sirva hasta lo más inmundo, como un leproso. ¿Cuántas veces Dios nos ha solucionado o nos ha hecho tener respuestas en las próximas horas de donde no lo esperamos? De lo vil, de lo que tenemos por inmundo, de lo que no sirve supuestamente. Claro, a nuestra condición o mente humana así es, pero como a Dios todo le sirve. Pero mañana a estas horas podemos tener esas respuestas, aún de donde no lo esperamos. ¿Cuándo? Cuando aún los que ahora tenemos lepra no la tengamos en la mente, no la tengamos en el corazón, no la tengamos en los pensamientos, sino
que si hay lepra, físicamente hablando, solo sea en la parte física, pero no sea en el deseo para con nuestro prójimo, en nuestros pensamientos o en nuestra mente. ¿Por qué? Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué fue lo que decidieron estos hombres, estos leprosos? ¿Qué fue lo que hubo en su corazón cuando se dieron cuenta que llegaron y lo que encontraron fue abandonado el campamento y con todo dejado o botado? Alimento, pan, vestidos, plata, oro, todo lo que tenía el campamento. Las carpas o las tiendas de campaña, ahí estaban, ahí habían quedado. Se miraba como que acababan de salir y que salieron huyéndolo supuestamente a un gran ejército, y solo era el caminar de ellos 4. Pero revise conmigo. Mañana a estas horas podemos tener condiciones diferentes o respuestas de parte de Dios diferentes a los momentos que estamos viviendo ahora. Diferentes a estar deseando o comprando la cabeza de un burro, el estiércol de paloma y tratando nuestra familia o tratando nuestros hijos o tratando aquí como caníbales. Puede cambiar si tan solo la lepra se quita de nuestra mente, así como lo hicieron en el verso 9 estos 4 leprosos. Revise conmigo cuando dice en el verso 9, a la luz de la palabra de nuestro Dios: luego se dijo el uno al otro. Cuando empezaron a disfrutar de lo que habían encontrado en el campamento de los sirios, se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Escuche esto. ¿Qué dijeron? No estamos haciendo bien. No está bien que solo nosotros estemos disfrutando, que solo nosotros estemos comiendo. Si sabemos que todo un pueblo, aunque nos haya echado fuera, aunque seamos lo inmundo, aunque tengamos tiempo de no participar dentro de su jurisdicción, pero no estamos bien sabiendo que todo un pueblo se está muriendo. No estamos bien sabiendo que la familia se está muriendo, está con grandes necesidades. No estamos bien si sabemos que el otro matrimonio tiene situaciones difíciles. No estamos bien si sabemos que el resto de la iglesia está pasando por situaciones difíciles. No estamos bien si sabemos que podemos servir a la sociedad y no lo estamos haciendo. No estamos haciendo bien. Qué bien que la lepra o la enfermedad solo sea en el cuerpo, pero no que lo sea en el alma, en el corazón, en la mente, en el amor hacia nuestro prójimo. No estamos haciendo bien. Mañana a estas horas las cosas pueden ser diferentes, pero cuando sintamos en nuestro corazón que no estamos haciendo bien de la forma egoísta con la que estamos participando y la forma en cómo nos estamos presentando, y mayormente si nos estamos presentando como hijos de Dios o como hombres de Dios o como personas que tienen el mensaje de Dios en sus manos, no estamos haciendo bien, porque entonces mañana a estas horas las condiciones van a ser las mismas. Una cosa es lo que Dios haga, pero otra es que nosotros somos parte en este propósito de Dios para mañana a estas horas. Por lo tanto, estos que Dios utilizó también tuvieron su cambio. Si usted y yo nos sentimos parte de las respuestas que Dios tiene para mañana, entonces también tenemos que hacer nuestra parte, al igual que los leprosos. ¿Por qué? ¿Qué pensaron? En el mismo verso 9. No estamos haciendo bien porque hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Dijeron: nosotros nos hemos encontrado con esta bendición de Dios, a nosotros nos ha llegado esto. No es posible que solo nosotros lo disfrutemos, sabiendo que los demás se encuentran en la misma necesidad que ahora nosotros estamos supliendo. Como el mensaje de Dios, no estamos bien que lo estemos callando. Si usted y yo hemos encontrado una verdad en su palabra, no estamos bien solo quedarla para nosotros. Mañana a estas horas la condición para esos otros será diferente. Pero si nosotros ahora pensamos que no estamos bien haciéndolo así, y que nos agarre todavía mañana. Mañana a estas horas Dios le hará entender hasta el incrédulo, hasta el que duda, hasta el que le falla su fe. ¿Como cuál? Como lo que tenemos aquí. Revise conmigo
a la luz de la palabra de nuestro Dios. Siempre ahí, en el capítulo 7, en el verso 13. Revise esto, dice 7:13. Entonces respondió uno de sus siervos, después de que los leprosos habían llevado el mensaje. Dijo: tomen ahora 5 caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos, 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido. Palabra de nuestro Dios, promesa cumplida. Y fue vendido, escuche esto, y fue vendido un seah, es decir, una medida de flor de harina por un ciclo, y 2 seahs, es decir, 2 medidas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. ¿Quién fue? No fueron los leprosos, fue Dios a través de los leprosos. ¿Quién fue? No fue el príncipe del rey de Israel, fue Dios a través de él, que más tarde va a tener su paga por haber dudado. Dice, el alimento que había era tanto que se vendía la medida, dice, de un seah de flor de harina por un ciclo y 2 medidas de cebada por un ciclo. Así como lo había dicho, ¿quién dice el verso 16? Dios. Ve el verso 17. ¿Cómo le iba a venir? ¿Cómo ahora? Recordemos las palabras del profeta Eliseo cuando dio esta profecía y que le dijo: mañana a estas horas la situación en Samaria está cambiando. Mañana a estas horas Dios le va a dar un rumbo diferente a todo esto. Va a ser lo antónimo de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo va a ser? Para que también se cumplan las palabras que le dijo Eliseo al príncipe que dudó. Porque dijo, solo que Dios comience ahorita a hacer ventanas en los cielos y empiece a derramar bendiciones y empiece a tirar aquí harina por todos lados para que se venda un ciclo, y harina de cebada por todos lados también para que se venda a 2 ciclos, a un ciclo las 2 medidas. ¿Qué le dijo Dios a través del profeta Eliseo? Dijo: tus ojos lo verán, le dijo. Recuerda, si usted quiere, revíselo conmigo en el verso 2 del capítulo 7. Dice: he aquí lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello, por eso que has dicho. Y así como muchas veces solo vemos pasar las bendiciones de Dios, y solo vemos como otros, los que creyeron, sí las disfrutan, y que otros que tomaron el cambio, la decisión, las disfrutan, y aquellos que sí pensaron que mañana a estas horas la condición puede ser diferente, si ahora ponemos nuestra mano a la rueda o a la rueda o a la roca, es que entonces tendremos la respuesta. Eso fue lo que sucedió aquí. Mire conmigo el verso 17. Como era tanto el alimento y tanta la necesidad del pueblo, vino el rey y decidió esto. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y atropelló el pueblo a la entrada. Escuche esto. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 medidas de cebada por un ciclo, y un seah de flor de harina será vendido por un ciclo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciera ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí tú solo verás, pero tú no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló y a la entrada y murió. ¿Sabe? Dios, cuando hace su trabajo, lo hace completo sin faltar en nada. Y en ese momento dijo: bueno, también a los incrédulos, también a los que dudan, también a los que no creen, también a los que quieren continuar que mañana sea igual que hoy y no quieren que sea diferente. Entonces les voy a dar la oportunidad de que vean el cambio, de que vean que puedo cambiar la situación, puedo cambiar el panorama, que vean la respuesta, pero que no disfruten de ella.
que no gocen de ella, que no la saboreen. Así le sucedió al príncipe del rey de Israel. Dice, solo vio cómo de verdad la harina bajaba y cómo la harina de cebada se ponía a 2 medidas por un ciclo, pero él no pudo disfrutar con tanta necesidad. ¿Por qué? Porque ya estaban haciendo tratos de compra de cabezas de burro, de estiércol de paloma y el trato de sus hijos. Si este mensaje ha llegado a nuestro corazón y de verdad le estamos creyendo a Dios, que ahora nos está diciendo, mañana a estas horas tengo planes diferentes, mañana a estas horas yo puedo cambiar el panorama, mañana a estas horas tengo otras formas con usted, con su familia, con el matrimonio, mañana a estas horas la situación va a estar diferente, mañana a estas horas usted va a estar diciendo o contando esto que tiene ahora como pasado, pero será mañana a estas horas cuando usted y yo confiemos en nuestro Dios, cuando usted y yo volvamos a la obediencia, cuando usted y yo hagamos el cambio como lo que hicieron los leprosos, cuando usted y yo dejemos la incredulidad, como en el caso del príncipe. Así será. Si Dios nos ha hecho reflexionar a través de su palabra con esta prédica, yo le invito a que se comunique con nosotros a este nuestro medio. Están las líneas telefónicas y la línea vía WhatsApp, y comparta con nosotros su apreciación. Mientras le dejamos con una alabanza para que pueda hacer su comunicación y de esta manera poder también compartir la apreciación del precioso mensaje de nuestro Dios en esta tarde. Al dulce hogar. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de pena yo estaré cuando Cristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos.
Bien, agradecemos a los televidentes, hermanos y amigos que se comunican a nuestro programa. Gracias a nuestro Dios que coloque en sus corazones el apartar tanto su tiempo como apartar también para la disponibilidad de su oído para atender el mensaje de nuestro Dios a través de este programa y junto con él la prédica presentada en él. Gracias por sus deseos, sus felicitaciones, saludos envían a su servidor y bendiciones, dice, para el programa. Enviamos así un saludo a todas aquellas familias que se concentran, a todos aquellos negocios que sintonizan nuestro programa, como también a los que vía las redes sociales están también al pendiente. Y así también, gracias por confiar en las oraciones que solicitan, pidiendo por sus familias, pidiendo por sus matrimonios, por sus vidas. La parte más interesante para nosotros es que mañana a estas horas tenga respuestas de Dios diferente a la situación que está viviendo ahora. Y nuestro mayor deseo, ¿verdad? No prometemos aquí nada terrenal, nada humano, sino más bien todo lo contrario. Todo de lo que estamos hablando es en calidad espiritual. Así que, hablando en términos espirituales, Dios tiene mejores planes para mañana a esta hora, que la condición son mejores para mañana a esta hora. Cuando ahora sabemos tomar la decisión y Dios hará la parte que le corresponde. Dios hará lo demás. Nosotros simplemente estaremos listos, como en el caso de Eliseo, a oír cuál es el mensaje o la respuesta que Dios tiene. Luego, nuestra participación es al estilo de los leprosos, ¿verdad? Poner mano a la obra, decidirnos de una vez por todas, o es esto o lo otro, ¿verdad? Y una vez que nos demos cuenta que hemos recibido bendición, es cuestión de cambiar nuestra mentalidad. El pecado nos tiene cegado, la desobediencia también, y nos tienen haciendo tratos inhumanos, irracionales, sin lógica, que nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a los que nos rodean, empeoramos la situación o la condición, y mucho más, estamos empeorando la condición eterna o la situación eterna para la cual estamos llamados. Así que mañana a estas horas las cosas serán diferentes a partir de que comencemos a colocar nuestra vida en las manos del que sí puede cambiar las cosas para mañana y el que puede hacernos que digamos todo lo contrario de lo que hoy estamos viviendo. Así que gracias por comunicarse a las líneas telefónicas de nuestro canal y de esta manera saber que está en sintonía, apreciando y siempre considerando en su mente y en su corazón, participando a través de los diferentes temas presentados los días viernes. Así que desde ya deseamos de todo corazón que Dios le haga tener un resto de linda tarde, como también le invitamos para nuestro próximo programa, para el próximo viernes, desde ya, con anticipación, bienvenido por sumarse a la gran audiencia, al gran auditorio de este programa suyo, Biblia Abierta. Así que fue su servidor y amigo, Jonathan Mejía, quien le deja la cordial invitación para nuestras reuniones como iglesia y a la vez la invitación para participar en cursos bíblicos, en estudios bíblicos, a través de nosotros. Dios nos bendiga. Sí. Pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas. Juntos, asumimos la responsabilidad de cambiar nuestra ciudad. Día a día, vamos transformando nuestro municipio, realizando obras de suma importancia. Un cambio que vamos logrando entre todos.